Maday, buenos días, Maya, buenos días, bienvenidas. Pasen lista, por favor. Les recuerdo que pasar lista es anotar su nombre completo y la fecha del día de hoy en el chat de aquí de Zoom y en el grupo de WhatsApp. Gracias, Maday y Elizabeth Maya. Ok, vamos a empezar nuestra clase de hoy con una pregunta. ¿Qué son las transferencias etiquetadas de acuerdo a la ley de coordinación fiscal? Me comparten por el chat de aquí de Zoom la respuesta, por favor, para empezar a leerlas. ¿Qué son las transferencias etiquetadas? Bueno, bien, Monse, pasa lista, bienvenida. Están contestando como primera actividad la pregunta que está en pantalla, ¿qué son las transferencias etiquetadas desde la ley de coordinación fiscal?
Muy bien, Elizabeth. Muy bien, Maya. Muy bien. Son recursos que tienen un fin específico. Muy bien. Ok. Vamos a empezar nuestro día de hoy viendo un par de videos. Les recuerdo que después del video tienen que hacer un comentario. Tienen 2-3 minutos para hacer el comentario. El comentario es en libreta y lo comparten por WhatsApp la imagen. Empezamos. Son videos cortos. Comparto audio. Y listo. A ver, un poquito más de volumen. De forma anual, aproximadamente una tercera parte del gasto neto total federal es ejercido por los gobiernos locales. Se preguntarán qué es el gasto federalizado. Es el recurso que el gobierno federal transfiere a los gobiernos locales, es decir, a las 32 entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que lleven a cabo sus funciones de gobierno. Antes de estudiar los componentes del gasto federalizado, es importante que comprendamos que los gobiernos locales obtienen sus recursos principalmente de dos formas. La primera es por medio de la recaudación propia y la segunda es por medio de las transferencias federales, que como ya mencionamos es el gasto federalizado. Un ejemplo de recursos recaudados directamente por las entidades federativas es la tenencia o el refrendo. Y un ejemplo de recursos recaudados por gobiernos municipales es el predial. Vale la pena mencionar que sobre estos ingresos los gobiernos locales tienen total control y deciden de forma autónoma la manera de administrarlos, es decir, de cómo lo distribuyen para su gasto. Con respecto a las transferencias federales, estas pueden hacerse de forma etiquetada o no etiquetada. Cuando decimos que un recurso está etiquetado, queremos decir que la federación hace una transferencia indicando en qué se debe ejercer, por ejemplo, en temas de salud, educación o seguridad pública, y es parte de un gasto programable. Las transferencias etiquetadas que hoy estudiaremos son las aportaciones, convenios y subsidios. Por su parte, cuando los recursos no están etiquetados, los gobiernos lo pueden ejercer libremente, como parte de sus recursos propios y desde la perspectiva federal se le considera como parte del gasto no programable. Concretamente, los recursos etiquetados corresponden a las participaciones. Vamos a revisar cada uno de estos cuatro componentes del gasto federalizado, es decir, participaciones, aportaciones, convenios y subsidios. Las aportaciones tienen su origen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establecen temas que son concurrentes como educación, salud o seguridad, y en la que los tres órdenes de gobierno deben intervenir. Es por ello que a nivel federal se crean programas presupuestarios en los que se prevé la participación de los tres órdenes de gobierno en el ejercicio del gasto. Es importante precisar que las transferencias de esta naturaleza van etiquetadas para el cumplimiento de lo establecido en dichos programas federales y no pueden ser ejercidas de otra forma. ¿Okay? Las aportaciones se distribuyen por medio de 8 fondos, dependiendo del sector que se busque atender. Cada uno de estos fondos requiere de un coordinador federal, el cual será responsable de asentar las bases del funcionamiento del programa y será responsable también de definir los objetivos de su matriz. Cada uno de estos fondos requiere de un coordinador federal, el cual será responsable de asentar las bases del funcionamiento del programa y también será responsable de definir los objetivos de su matriz de indicadores para resultados. Por ejemplo,
La Secretaría del Bienestar coordina el PAIS, que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en sus componentes estatal y municipal. Y otro ejemplo es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, coordina el FAS, o Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México. También existen otros mecanismos para que los gobiernos locales accedan a los recursos etiquetados que no provienen de estos otros fondos. Estos son los subsidios y los convenios de descentralización y reasignación. Los subsidios incluyen recursos que son entregados a las entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Central. Se destinan principalmente al fortalecimiento del desarrollo regional y municipal mediante programas y proyectos de infraestructura física. Si bien los gobiernos locales pueden decidir cuáles son los principales prioridades de la infraestructura, no pueden ocupar el recurso para otros fines, como pudiera ser el pago de la nómina de servidores públicos en su administración pública. Los convenios de descentralización y reasignación se firman cuando el gobierno federal acuerda con las entidades federativas transferir recursos para llevar a cabo acciones que originalmente le corresponden a la federación, pero se decide que es conveniente que los estados participen con el fin de descentralizar las funciones del gobierno. Esto partiendo del entendido que los gobiernos locales conocen mejor las prioridades de la población al ser un gobierno más cercano a esta. Al igual que los subsidios, los recursos solo pueden ocupar para llevar a cabo acciones de gobierno acordadas. Finalmente, las participaciones, que son los montos que el gobierno federal entrega a las entidades federativas para que éstas las destinen de manera libre a sus funciones de gobierno. Esto implica que una vez que el recurso es entregado, los gobiernos pueden utilizar las participaciones como recursos propios. La razón por la cual existen las participaciones es porque México es una federación en la que los gobiernos locales ceden al gobierno federal la atribución de cobrar algunos de los impuestos que les corresponden, conformando así el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Este sistema de coordinación fiscal establece la distribución de las participaciones entre las entidades federativas, fija las reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, constituye los organismos en materia de coordinación fiscal y sienta las bases de su organización y funcionamiento. Adicional a lo recaudado en función de estas atribuciones, por medio de participaciones, se distribuyen los recursos obtenidos de distintas actividades mineras realizadas por el gobierno federal, como por ejemplo los recursos obtenidos por la venta de petróleo. Por el momento esto es todo. Muchas gracias por su atención y hasta muy pronto. Ok, tienen 2 o 3 minutos para hacer un comentario. Tratar de captar en el comentario lo más importante del video. Es un video corto. Manejo muchos conceptos. Y me comparten la imagen del comentario por WhatsApp. Ánimo. Que vaya muy bien.
Muy bien, Maday. Permíteme. Muy bien, Lisbeth. Ok. Ok. Vamos a ver el segundo video. Ya está compartida en pantalla. Y el audio también. Hola a todos, mi nombre es Nadia Lora y es para mí un placer acompañarlos el día de hoy. En el video anterior hablamos de la forma como el Estado obtiene recursos y cómo los distribuye de acuerdo con las prioridades que se establecen en la planeación nacional de cada país. En este video ahondaremos en la forma en que se distribuye y se organiza de acuerdo con los distintos criterios. Esta categorización del presupuesto público es indispensable para identificar la forma en que se entienden las prioridades nacionales. Dado que el gasto público se asigna a todas las instituciones de gobierno para que operen y atiendan sus responsabilidades, es necesario que se lleve a cabo un seguimiento puntual de los recursos y las asignaciones presupuestarias. Con el objeto de atender esto, el gasto público se organiza con base en ciertas clasificaciones que sirven para conocer de manera precisa su destino. Cada una de las clasificaciones responde a una de las siguientes preguntas. ¿Quién gasta? ¿Para qué se gasta? ¿Y en qué se gasta? La primera clasificación, la clasificación administrativa, permite saber quién gasta, ya que organiza el gasto público en ramos presupuestales y niveles responsables. Por ejemplo, se asigna cierto presupuesto al gasto del ramo 11, que es educación pública. Dentro de él podemos encontrar a la Secretaría de Educación Pública, sus diferentes delegaciones, a otras instituciones entre las que destaca, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México o el Instituto Politécnico Nacional. A todos los términos de recursos para realizar funciones determinadas se les conoce como unidades responsables. La segunda, la clasificación funcional y programática, responde a la pregunta ¿para qué se gasta? Con ella podemos ubicar el gasto utilizado para cumplir con ciertas funciones, finalidades y subfunciones. A grandes rasgos, las finalidades agrupan funciones propias del gobierno, desarrollo social o desarrollo económico. A partir de estas, se asigna el gasto por programa presupuestario mediante su modalidad, que se identifican con una clave. Por ejemplo, la clave K se refiere a los proyectos de inversión y aquellos con clave E son de prestación de servicios públicos. Finalmente, la clasificación funcional también permite organizar asignaciones del gasto federal y del gasto federalizado, es decir, los recursos que se transfieren a entidades federativas y municipios a través de fondos. Cada uno de estos fondos corresponde a un programa presupuestario. Finalmente, la clasificación económica atiende a la pregunta ¿en qué se gasta? Con esto, identificamos el gasto corriente del gasto de inversión. El gasto corriente se destina a la operación del gobierno, como los sueldos, salarios, prestaciones, compra de materiales como medicinas, uniformes, pago de energía eléctrica, entre otros. Pero también, y esto es muy importante, los gastos para pensiones, jubilaciones y subsidios. Por otra parte, el gasto de inversión se utiliza para la construcción o modernización de infraestructura y para la producción de bienes y servicios públicos. Por ejemplo, la construcción de una escuela o de un hospital, o el equipamiento de los mismos.
Sobre esta clasificación, es importante resaltar el papel que juega el clasificador por objeto del gasto, documento emitido por el Consejo Nacional de Administración Contable, CONAC, que es una especie de catálogo que agrupa de forma homogénea diversos insumos, por concepto de recursos humanos, materiales, financieros, que utilizan las instituciones del gobierno para llevar a cabo sus operaciones regulares. Finalmente, la clasificación económica también toma en cuenta la fuente de financiamiento de estos recursos, ya sea de recursos fiscales o de ingresos propios. En ocasiones, se pueden hacer acuerdos con organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que también es posible un financiamiento externo. Como pueden ver, la clasificación administrativa, la funcional programática y la económica son un referente a la hora de comprender el destino del gasto. Más adelante, en el curso utilizarán esta clasificación para identificar de forma mucho más específica. Será importante que se vayan familiarizando con las bases de datos disponibles en el portal de transparencia presupuestaria. En ellas encontrarán que la información se presenta de acuerdo con esta clasificación. Con ello pueden explorar información y organizar y presentar los datos que sean de su interés y podrán enfocarse, por ejemplo, en un ramo, en una unidad responsable o incluso en un concepto específico de su interés. Con esto cerramos este video sobre las distintas formas como se clasifica el gasto público en México. Hasta pronto. Ok. Tienen 2, 3 minutos para escribir su comentario y compartir la imagen de su comentario de libreta por WhatsApp. Ánimo. Muy bien, Maya. Muy bien, Maday. Y muy bien, Elizabeth. Ok, pasemos a ver el último video de la sesión de hoy.
Listo. Creo que ya lo pueden ver en pantalla. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión estará enfocada en el gasto federalizado y la rendición de cuentas. Para ello tengo el gusto de contar con la presencia de César Velázquez, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana. César, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Y también un gusto, después de un rato de no haber estado aquí, de tener de vuelta a Arturo Orsi, auditor especial de gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación. Bienvenido, Arturo. Gracias por la invitación. Arturo, si nos pudieras explicar qué es el gasto federalizado, cómo se compone. Bueno, el gasto federalizado es un elemento muy importante del gasto público. Como todos sabemos, el gasto público, que a veces tiene connotaciones muy técnicas, tiene el instrumento a través del cual el Estado cumple con sus obligaciones constitucionales. Y el gasto federalizado representa un porcentaje muy importante de este gasto público. Estamos hablando que el gasto programable debe ascender anualmente en 2016, que son los datos que tenemos cerrados, debe andar alrededor de 4.200.000.000.000 de pesos en gasto programable, y de estos 1.8 aproximadamente, 1.800.000.000.000 de pesos corresponde al gasto federalizado y son los recursos que se transfieren para su ejercicio a las entidades federativas, divididos en dos grandes conceptos. Uno es las transferencias condicionadas, que vale aproximadamente 1.100.000.000.000 de pesos, y el de las participaciones, que asciende aproximadamente a 700.000.000.000 de pesos. La diferencia es que las participaciones son de libre aplicación y las otras tienen un objetivo predestinado, predeterminado, como atender cuestiones de salud, de educación, Gasto etiquetado. gasto etiquetado. César, desde la perspectiva de política pública, garantía de derechos, provisión de servicios, ¿qué rol tiene el gasto federalizado en la vida cotidiana de las personas? A nivel de los estados y municipios es bien importante porque tenemos que recordar que del universo impositivo en México la federación recolecta aproximadamente 95 pesos de cada 100 que se recaudan en el país. Es decir, los estados y municipios solo recaudan 5 pesos de cada 100, ¿no? Entonces, ¿cómo viven los estados y municipios para solventar sus necesidades? A través de lo que reciben del gobierno federal, que es este gasto federalizado. Entonces, digamos, para los gobiernos estatales y municipales es el principal sustento, ¿no? Eso es bien importante que hay que entenderlo. Y si no hay dinero de gasto federalizado, no habría presupuesto para los gobiernos estatales. Claro, ¿no? Y yo creo que todo el problema de la rendición de cuentas viene de esta situación, ¿no? De la alta dependencia que los gobiernos estatales y municipales tienen con respecto al gasto federalizado. Y de que ejercen, pero no recaudan. Sí, claro, ¿no? O sea, en términos muy simples, yo diría que es algo así como alguien que va a la universidad y también trabaja y cuida mucho su salario, ¿no? Comparado con aquel joven que todo se lo da a su papá, ¿no? O sea, aunque los dos reciban el mismo dinero o tengan el mismo dinero, su uso puede ser bien distinto. Los gobiernos estatales son ahí como mis reyes privilegiados. Es una manera muy fácil de decirlo, pero yo creo que sí. Auditor, ha cambiado mucho el esquema jurídico para
establecer la relación entre la Auditoría Superior de la Federación y su responsabilidad sobre el gasto federalizado. Si nos pudiera platicar de esta evolución, este cambio. Efectivamente, hay cambios determinantes, Juan. Uno de ellos sería, tal vez el más importante, es que todo este rubro de gasto federalizado que se refiere a las participaciones, que no se revisaban anteriormente, pues a partir de la reforma constitucional, ¿Quién la revisaba? la revisaban los gobiernos estatales, particularmente los congresos estatales. Y a partir de la reforma constitucional, lo que se definió es que este gasto federalizado en el rubro de participaciones también sea vigilado por la Auditoría Superior de la Federación, además de lo que ya se veía antes, que era el gasto, las transferencias condicionadas. Inclusive en el pasado, las transferencias condicionadas se revisaban en coordinación con las empresas de fiscalización superior locales, pero por mandato de ley, por una decisión del Congreso Federal, ahora lo que corresponde a las transferencias condicionadas, decíamos que asciende a cerca de 1.100.000 millones de pesos, lo revisamos solamente nosotros, independientemente de cualquier revisión que tenga de carácter local. La auditoría tiene la obligación de trabajar sola en la verificación de ese gasto. Si sumamos la fiscalización de las condicionadas más las participaciones, estamos hablando de cerca del 90% de los recursos que tienen los estados, que ahora podrán ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, y esperamos que esto pues tenga un efecto importante en el sentido que se aplique con mucho más certeza para los fines para este proyecto. Esta reforma, de la cual no se habló tanto en los medios de comunicación y en la opinión pública, realmente cambió la estructura de la rendición de cuentas y los mecanismos de auditoría en el país. Definitivamente creo que incrementó, le dio más fuerza, más presencia a diferentes entidades en materia de fiscalización, de revisión del gasto público, particularmente a la Auditoría Superior de la Federación. Las facultades son muy, muy importantes. No solo esta parte de una mayor presencia a nivel de las entidades federativas, que nos va a llevar a revisar cerca del 45% del presupuesto federal anual. Si juntamos los dos conceptos, serán el motivo de revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, no solo esta parte, sino lo que corresponde a las nuevas facultades para revisar durante el ejercicio e inclusive ejercicios anteriores, es decir, ya sin atender estrictamente al principio de anualidad, cuando las condiciones así lo ameriten y de acuerdo a los términos que establece la ley, a partir de denuncias fundadas y motivadas que lleven este tipo de investigación. Se tenían que esperar 14 meses después de que cerrara el ejercicio fiscal para empezar la labor de auditoría. Es correcto. Teníamos que respetar el principio de anualidad y de posterioridad de manera muy estricta. Sin embargo, con las reformas, cuando así se amerite, podremos entrar antes. No deja de ser la labor principal de la Auditoría Superior, la revisión de la cuenta pública, que tiene que hacerse por razones naturales cuando termine el ejercicio. Pero ahora tenemos esa oportunidad de revisión en tiempo real, digamos, durante el ejercicio, y revisión de ejercicios pasados cuando lo ameriten las circunstancias. Muy bien, estamos en pesos y contrapesos. Vamos a una muy breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta en pesos y contrapesos, hablando sobre el gasto federalizado y la rendición de cuentas. César Velázquez, con los poderes, digamos, metaconstitucionales que tienen algunos gobernadores en sus estados sobre sus respectivos congresos, ¿qué relevancia tiene este cambio
cual nos hablaba Arturo. Sí. Creo que es muy importante porque ahora una instancia externa va a poder auditar los recursos de los estados, ¿no? Entonces, para evitar casos bochornosos como los de Veracruz o como los de Coahuila anteriormente, ¿no? Entonces yo sí creo que es bien importante que alguien externo también revise y audite los recursos de los estados y municipios. Creo que eso es algo bien importante. Arturo, aunque la labor jurídica de la auditoría es revisar el cumplimiento de la cuenta pública, pues en los hechos se ha convertido el trabajo de la auditoría en un órgano importante de lucha contra la corrupción, por la evidencia que nos han presentado pues, a la sociedad y a las instituciones del Estado mexicano. ¿Qué relevancia tienen estos trabajos de auditoría a nivel estatal frente a estos casos que han ofendido tanto a los mexicanos? Bueno, efectivamente la labor estricta, si la vemos de manera muy objetiva, tendría que referirse en principio a la fiscalización del gasto público, verificando que se haya ejercido de acuerdo a lo que se autorizó en el Congreso Federal, de acuerdo a los propósitos y objetivos que se ha destinado cada programa y de acuerdo también a las disposiciones legales que regulan el gasto público, que no son pocas, ¿no? En realidad en nuestro país se ha generado una normatividad profusa que tiende a tener un control mucho más estricto del gasto. Desde la década pasada, todas las reformas a diferentes leyes, la ley de coordinación fiscal, la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, la ley de disciplina financiera. A veces pareciera imposible crear un fondo concursable, ¿no? Porque ya cada peso está predestinado desde antes de que lo recaude. Es cierto, la ley de contabilidad gubernamental. O sea, todo esto ha sido con el propósito de poner orden en el ejercicio del gasto público. Y creo que se ha logrado cada vez más, con hay algunos problemillas a nivel municipal, sobre todo en los municipios más alejados. Pero además de esa verificación formal, efectivamente la presencia de la Auditoría Superior ha sido muy importante porque de alguna manera se ha vuelto una presencia preventiva también. Nosotros pedimos información, ahora con las nuevas facultades, estamos, por ejemplo, ahorita pidiendo la información de 2017, ese ejercicio actual. Nosotros ya estamos monitoreando lo que están haciendo los estados con el gasto federalizado, ahorita en 2017, a través de verificar el cumplimiento de todos los reportes que tienen que hacer sobre el ejercicio del gasto derivado de la normatividad actual. Entonces, nos permite tener una mucho mayor presencia, tener una coordinación también muy, digamos, muy estrecha con las dependencias coordinadoras de los fondos federales. Debemos de tomar en cuenta que muchas veces los errores en que se incurren en el gasto tienen que ver también con un diseño equivocado, con un mal diseño de una política pública. La realidad es que la fiscalización que hace la Auditoría Superior permite detectar este tipo de deficiencias en el diseño de las políticas y corregirlas. Es decir, a veces hay reglas que son totalmente absurdas y que lo único que están generando es que se incurra. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy actual. El paso de FAE, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, que es un fondo que vale 170,000 millones de pesos. El fondo para pagarle a los maestros. Para pagarle a los maestros, que además el 90 y tantos por ciento es para pagar a los maestros. Un paréntesis, el presupuesto de educación de este país, el presupuesto federal, son más de 700, poquito más de 700,000 millones de pesos al año. Y de ahí hay 528,000 que se van a través de este fondo de la nómina educativa, y que surge a partir de tratar de ordenar todas las deficiencias que se generaban en el modelo anterior. Es decir, no sabía ni cuántos maestros había. La nómina educativa se centraliza su pago, su dispersión. Primero se acuerdan las educativas, se centraliza su pago, su dispersión. Y si bien se generan las entidades federativas y nosotros revisamos que esa nómina esté correctamente generada, toda la dispersión del recurso se hace a través del gobierno federal. Y había, entre otros vicios, había uno muy serio que era tomar los recursos de los impuestos, del
impuestos sobre la renta o de terceros institucionales como es el ISSSTE, el FOBISSSTE, los gobiernos estatales muchas veces ante presiones de gasto, lo que hacían era tomar esos recursos y no enterarlos a la federación. Entonces, se cambia el diseño de la política. En esto hubo una insistencia desde hace unos años de la Auditoría Superior y está reflejada en los informes de resultado. Y finalmente se toma la decisión de reordenar el fondo y esto evita que se sigan tomando los impuestos para cosas indebidas con todas las consecuencias que esto tenía. Se evita que haya pagos a maestros que no existen, se evitan los comisionados, es decir, se reencausa, digamos, imaginemos una política pública que una de las características que tiene la gobernabilidad es poder conducir los procesos y las políticas que establece el Estado, una política pública que estaba fuera de línea, ¿no? Pero volviendo a la pregunta original, efectivamente, el impacto en las revisiones no solo tiene que ver con esa formalidad estricta, sino ir un poco más allá y tratar de aportar permanentemente a que haya un mejor ejercicio del gasto público. ¿De qué otras maneras, César, se puede mejorar la eficiencia del gasto federalizado? Creo que este es un punto bien importante, ¿no? O sea, yo llevo estudiando estados y municipios pues ya más de 15 años, ¿no? Y un gran problema aquí en los estados y municipios es que la federación, desde hace 30 años o así, siempre ha querido controlar el gasto estatal y el gasto municipal, ¿no? Y a lo largo de la historia ha habido muchos mecanismos que el gobierno central se ha inventado, ¿no? Por ejemplo, hay uno que está actualmente el sistema de formato único, ¿no? El sistema de formato único es un sistema que tiene la Secretaría de Hacienda, los gobiernos estatales y municipales cada 3 meses tienen que informar lo que hacen con los recursos federales. Entonces, si uno va a municipios de la Sierra de Puebla, por ejemplo, hace 6 años hice un trabajo de campo ahí, no tenían ni siquiera computadoras. Es que en estos municipios contrataban, había como gestores o consultorías que iban de municipio a municipio para ayudarles a llenar estos formatos. Secretaría de Hacienda, nadie los leía, ¿no? ¿Qué pasaba? Ni se aseguraba que los municipios gastaran bien, y por el otro lado, los municipios perdían muchísimos recursos y tiempo en llenar estos formatos. También vuelvo a repetir, celebro la reforma que la Auditoría Superior de la Federación ya vaya a auditar, pero también tenemos que pensar que los gobiernos estatales se la van a pasar en auditorías todo el tiempo. Bien, César, hacemos una breve pausa y ahorita volvemos a este punto. Estamos en pesos y contrapesos, ahora volvemos. Vamos de vuelta en pesos y contrapesos. César, nos decías de la complejidad de enfrentar algunas auditorías por parte de gobiernos estatales y municipales. Claro, o sea, si tú te vas a cierto tipo de municipios o a ciertas instancias gubernamentales estatales, recursos sin atender las auditorías, ¿no? Lo cual a veces también genera pues, lo que hacen, o su labor principal no la hacen de la manera correcta, o les quita muchísimo tiempo esas auditorías, ¿no? Entonces, yo sí creo que parte fundamental es rediseñar el federalismo mexicano, ¿no? Yo sí creo que tenemos un federalismo mal alineado, donde los intereses no están perfectamente correlacionados, ¿no? Y yo sí creo que tenemos que pensar seriamente en pensar en un nuevo federalismo, ¿no? Lo que hemos hecho en los últimos 5 o 6 años ha sido recentralizar, ¿no? Claro, o sea, hay buenos argumentos para realizar dado lo que vemos, cómo gastan los gobiernos estatales y municipales, como los casos de Veracruz, de Coahuila, de Quintana Roo, etcétera. Entonces, el federalismo no nos salió. Entonces, la presión por recentralizar yo la entiendo, pero tenemos que acordarnos que en todo el siglo XX fuimos bien centralistas y pues tampoco funcionaban bien las cosas, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar que yo sí creo que tenemos que pensar que haya mecanismos institucionales para que los gobernadores y los presidentes municipales se porten mejor, porque así les convenga y así lo quieren, ¿no? Yo sí creo que tenemos que pensar, por ejemplo, en el desarrollo institucional, ¿no? Algo que yo siempre digo que no tiene que ver con federalismo, con gobierno federalizado, es lo tenemos que prohibir que los gobiernos gasten en publicidad.
Y dices, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la rendición de cuentas? ¿No? Pues muy fácil, pues los gobernadores no podrían comprar los periódicos de entrada, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Pues los periódicos tendrían que generar noticias para poder subsistir y vender. Entonces, yo creo que este tipo de presiones sociales también son bien necesarias al país y que son medidas mucho menos costosas que gastarnos millones y millones de pesos en auditoría. Pero no digo que no se haga. Pensar que nuestro sistema, todo México, yo digo que está lleno de cosas buenas que gastan, que les ha dado mucho dinero y que en realidad son como soluciones de second best, ¿no? Sin esos procesos de auditoría, por ejemplo, no habría evidencias para procesar un caso como el de Javier Duarte en Veracruz. No estoy diciendo que no existen, en todos los países existen, ¿no? Lo que yo digo es que tenemos que tener otro tipo de mecanismos, ¿no? Que no sean costosos y que sean internos a los gobiernos estatales. No hay un trabajo académico muy famoso hace muchos años, pero no me acuerdo del autor, donde comparaba diferentes estados o regiones de la India, ¿no? De por qué en esos estados hay hambrunas y en otros lados no hay, ¿no? Y al final se encontró algo bien interesante. Donde no había hambrunas era donde los medios de comunicación eran mucho más activos y presionaban, ¿no? Entonces yo sí creo que tenemos que pensar en este tipo de mecanismos, ¿no? O sea, de la presencia de la sociedad, no solo a través de ONG, pero de los medios de comunicación, de los empresarios, de los trabajadores, etc. Y también creo que los gobiernos deben de recaudar más. ¿Cómo hacer más responsables a los gobiernos estatales? Ese es un tema todavía pendiente. En ese sentido, si me permites, Juan, yo creo que efectivamente el tema de desarrollo institucional es muy, muy importante. Nosotros vemos en los municipios los periodos cortos de administración municipal. Ahora va a cambiar con la reelección. Ahora va a haber esa posibilidad de elección, pero lo único que han generado es que no haya un desarrollo institucional real. Entonces, muchas normas que regulan, poco desarrollo institucional, muy poco cumplimiento. ¿Qué otros elementos tendría que tener este nuevo federalismo mexicano, César, para mejorar la calidad del gasto? Bueno, el principal punto, vuelvo a repetir, es que los gobiernos estatales, digamos, recauden más impuestos, ¿no? ¿Esto qué genera? O sea, esto es bien interesante. La gente que hay en político genera gasto que genera crecimiento económico o gasto clientelar. Entonces yo sí creo que una reforma central debería de ser rediseñar el sistema impositivo. Implica reformar la Constitución, la ley de coordinación fiscal y hasta un calambre fuerte sobre la estabilidad política y la relación Estados-Federación. Admito que eso es muy difícil políticamente, ¿no? Pero bueno, desde la parte académica, pues me siento también ese deber y esa facilidad de decirlo, ¿no? Puede ser bien complicado políticamente, como acabas de decir. Y la responsabilidad pues, es presentar el diagnóstico. Arturo, sí nos queda un minuto si nos ayudaras a cerrar. Esta presencia fiscalizadora ordenada es muy importante. El Sistema Nacional Anticorrupción toma en cuenta también del Sistema Nacional de Fiscalización, que tiene como propósito ordenar este esfuerzo de revisión de auditoría para tener una presencia mucho más efectiva con todos los que tenemos que ver en la revisión.
Yo diría para cerrar, Juan, que el gasto público es un tema verdaderamente apasionante. Creo que tenemos que ver la dimensión del problema. Vivimos en un país de 119 millones de habitantes, poco más. Están dispersos en aproximadamente 196,000 localidades de toda esta población. Tenemos que 184,000 son localidades mayores menores a los 1,500 habitantes, y mayores a 500,000 solo tenemos 36 localidades. Entonces hay una gran dispersión que complica el ejercicio de las políticas públicas. Tenemos una población de rezago educativo de aproximadamente 22 millones de habitantes respecto de una población económicamente activa de 46 más o menos. Entonces tenemos que entender el esfuerzo de vigilar el gasto público que tiene que nuestro presupuesto los beneficios lleguen. Arturo Sí, director especial de gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, y César Velázquez, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por esta interesante conversación sobre gasto federalizado y rendición de cuentas. Ok, misma dinámica. Hacer un comentario del video. Desde los conceptos técnicos de revisión de autoría hasta el ejemplo que mencionaron por qué de repente es menos, hay menos corrupción en el ejercicio público del gasto. Sobre todo el ejemplo de la India, donde había más supervisión de los medios, había menos corrupción y se aplicaba más efectivamente el gasto público a lo destinado en el presupuesto. Ánimo, es bastante información, traten de sintetizarla, tienen 4 minutos 5, ¿sí? Y continuamos.
Muy bien, Maya, permíteme. Muy bien, Maya. Ok, dos preguntas del último video. Contéstala por el chat de Zoom. ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llaman las personas que participaron del video o en el video?
se llama el programa y cómo se llaman las personas que participaron del programa. Ánimo. Ok. Vamos a pasar a la primera parte. Van a contestar este pequeño cuestionario como complemento de actividad de los videos del tema del gasto público y lo que es la asignación del gasto público y lo que es la rendición de cuentas del gasto público. Y me comparte la imagen por WhatsApp.
Muy bien, a ver.
Ok, son 10:24. Vayamos preparando que cierre de sesión. Hagan un comentario de lo que vimos, el contenido de los conceptos en los videos, en los cuestionarios que están realizando, ¿sí? El eje de la clase, y lo copian, lo redactan aquí en el chat de Zoom y lo copian y pegan al grupo de WhatsApp. Y sería todo por hoy. ¿Alguna duda, comentario, Elizabeth, Maday o Maya? Profe, ¿el se va a subir a Zoom? Que diga plataforma. No, no, cuestionario no. ¿Sí? Solamente van a compartir la imagen por WhatsApp. Ok. Gracias, profe. Buen día a todos. Bye bye, cuídense.